Vale, un segundito que entre todo el mundo y empezamos, ¿vale? Para que no os aburráis y la emisión tampoco esté en vacío. Como veis, estamos emitiendo ya en directo. Voy a emitir solamente un trocito en directo, no lo voy a emitir todo el café ufológico en directo, ¿vale? Porque sé que cada uno tiene su propio derecho de imagen y aquí se respeta el que no quiera que no quiera salir y eso, o que no quiera que lo vean, directamente no ponemos ni... Como veréis, aquí hay una camarita ahí que recoge así un poquito a todos y tal. El que no quiera ponemos los carteles de eso, o ponemos los carritos nuestros, o eso. Si alguien tiene algún problema, que lo diga ahora, de verdad, os lo digo. Yo sé que hay un sector por ahí que no quiere que salga mucho, con lo cual no, ¿vale? Solamente por hacer ambiente y eso. Se emite en directo, lo emitimos en directo, una porque es una novedad mundial, porque no hay ningún café ufológico que emitan en directo. Entonces tiene dos problemas. Uno, que tienes que dar la cara, decir las cosas muy bien dichas, y luego otra, que cualquier fallo técnico se nos va a ver el plumero enseguida. Entonces, os ruego vuestra máxima comprensión, tanto los que estáis aquí como los que están viendo. Bueno, hoy veo un montón de caras nuevas y de verdad que es una auténtica felicidad ver tanta gente. Sinceramente, la verdad, me gustaría preguntaros ¿por qué medios habéis visto el tema del café ufológico? ¿Por redes sociales? Ah, vale. Sí, dentro de la red, ¿no? Por Facebook, ¿no? Sobre todo, ¿no? Vale. Hacemos también a veces pegaditas de carteles también y eso por la calle, pero tampoco hemos visto que sean demasiado efectivas porque la gente tiene mucho miedo de este tipo de actividades porque se creen que es parecido a algo así como una secta o algo así. Os puedo asegurar que no hay nada oscuro, no hacemos ouija, no tiramos las cartas del tarot a nadie por ahora. No, en serio. Bueno, yo había quedado hoy Vale, os voy a contar lo siguiente, pero lo voy a colgar y yo lo llamo, ¿vale? Que va a ser mejor. Y está dividido el café ufológico de hoy en tres partes. Una que va a aportar Alex Muñoz luego, que nos va a hablar del tema de los niños índigos, ¿correcto? Bueno, de la profecía, de los canalizados y de los walking y los niños índigos. Bueno, ahora te dejo paso. Vale. ¿No? Hay una primera parte que vamos a hablar con Ruperto Tortosa, porque es un señor que ha escrito libros. Este libro es Desvelando el Gran Misterio. Lo ha escrito él, habla sobre una especie de explicación que deberíamos todos de escucharle, a ver si en media horita podemos hacer que nos haga entender el motivo de su libro. Él reafirma que tiene una teoría completamente novedosa con respecto al tema de los objetos volantes no identificados en nuestro planeta. Le voy a llamar, va a ser la primera entrevista y la vamos a hacer cortita para que luego pasemos a hacer he preparado un pequeño dossier chiquitín para que veamos las intervenciones del Planeta Arcóbulus. Como veis, el librito de la Asociación Alcione nos ha dicho que no hay ningún problema, que ellos lo que quieren es distribuir este mensaje. Nos han regalado unos volúmenes que yo siempre que nos den voy a distribuir a todos los que no tengáis. Y luego haremos una entrevista con Ángel Prieto, que es el portavoz de la sociedad esta que nos está distribuyendo los libros y que está lanzando este mensaje gratuitamente. Voy a pasar a hablar yo tengo unas preguntas más o menos. Este autor se mete mucho con el tema de los contactados también, tiene una visión muy particular, pero yo creo que cualquier pregunta que queráis hacerle, ¿vale? No hay imagen, solo lo vamos a oír a él y podemos hablar con él mediante, nos acercamos aquí, es que está dividido, la parte técnica es un poquito compleja hoy. Lo llamo y yo le empiezo a hacer preguntas, pero por favor, todas las preguntas que queráis se las podemos hacer también, ¿vale? ¿Ok? ¿Correcto? Roberto, ¿me escuchas? Sí, Luis.
Hola, oye, buenas tardes, noches. Bueno, ya ha empezado oficialmente el café ufológico. Tenemos un montón de invitados, de gente nueva y bueno, no me ha dado demasiada oportunidad. Esta mañana he recibido tu libro. Muchísimas Ah, gracias. muy bien, muy bien. Estupendo. Espera, que estoy ajustando. ¿Me escuchas bien? Sí, yo a ti sí que te escucho bien. Bueno, he podido presentar cuanto he podido un libro, pero diciendo que tienes, ante todo, tienes una teoría bastante novedosa con respecto al tema de los ovnis y todo lo que encierra el misterio de los ovnis. Yo me gustaría que para empezar, que te presentaras, que platicaras brevemente, sabes que tenemos muy poquito tiempo, que tenemos Claro. alrededor de media horita, yo creo que con media horita ¿Qué va? Ahí no se puede decir, se puede decir muy poquito, Luis, pero bueno, se puede emplazar para otro programa y tocarlo más ampliamente, porque tiene cosas muy, muy interesantes. Ya sé que es poquito tiempo, pero además tu libro es bastante denso y bastante complejo. Pero sí que me gustaría que por lo menos nos contaras así un poquito por encima cuántos años llevas en ufología, por qué te metiste a esto y qué es lo que te pasó de pequeño, que tengo constancia de que Cuéntanos un poquito. Bueno, te voy a contar un poco, muy resumidamente, pues mira, yo ya he pasado de los 63, voy para los 64, y cuando yo tendría pues aproximadamente 6 años, pues yo me quedé paralítico de piernas, de brazos, e incluso iba pues hacia un poco las vías respiratorias también, porque se pensaba un poquito en el pulmón de acero. No sé si tú habrás oído hablar del pulmón de acero, que es ahora como la respiración asistida, pero en fin, un poco más complejo. Pero bueno, por H o por B, pues yo me recuperé, el médico me dijo que fue una cosa milagrosa, bueno, entonces me dijo que cambiara de aires y me fui por ahí por unos, vamos, una masía que tenía mis tíos, estaban en una casa de labor, por ahí por Alcoy, y entonces, pues estando ahí, yo estaba recuperado totalmente y bueno, tuve una experiencia muy, muy, muy bonita, muy que es un poquito larga de contar, entonces en otra ocasión ya volveré a contar esto. Pero aquello pues me hizo un poco despertar, me hizo buscar algo constantemente en mi vida y entonces a partir de ahí, sobre los 7 años aproximadamente, pues empecé a buscar, y bueno, hasta la fecha, yo nunca he parado en ese camino, ¿me entiendes? He pasado por muchas etapas, pues todas las etapas que anteriormente, pues, de la cuija, de la mediunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo hubo una época en que, bueno, pues ya me desengañé de todo aquello, porque sucedieron una serie de cosas que yo vi, presencié personalmente, entonces aquello incluso me dio un poco de miedo, me hizo recapacitar. Y entonces yo, pues, vamos, a toda costa quería saber todo lo que hay detrás de los objetos volantes no identificados. Y al cabo de muchos años, en esa tesitura, en ese batallar, pues he conseguido, gracias a Dios, saber muchas cosas que hoy en día pues no se conocen. Y es lo que yo me gusta, pues un poco compartir con la gente. Yo no voy a ir a decir que soy el más sabio, el que más sabe de los ovnis, no. Yo simplemente quiero compartir todo aquello de la misma forma que a mí me hubiera gustado en aquel tiempo que alguien me hubiera... Hubo una persona que me puso en el camino, me dijo, todas esas teorías y todas esas cosas no son buenas ni son adecuadas y son muy peligrosas. Entonces el hombre me dio a entender una serie de cosas y yo empecé a investigar de otra forma, por otro concepto, hasta que poquito a poco he ido descubriendo muchísimas cosas y hoy en día tengo muchas cosas que contarle a la gente. Y algo que he puesto en mi libro, en este segundo libro, pero simplemente en este libro he tratado de poner a la gente en el camino correcto para poder investigar por uno mismo y que nadie le cuente nada, sino ni a través de todos esos métodos tan inadecuados como ya te digo, porque yo lo he vivido. Entonces, es ahí donde estoy en ese momento, pues vamos, esto me están llamando de algunos sitios a dar conferencias, he presentado mi libro en muchísimos sitios, he hecho algunos programas de radio, yo he hecho muchísima radio hace muchísimo tiempo, porque yo ejercí y sigo ejerciendo, lo que pasa es que lo hago por las tardes. Yo llevo muchísimos años pasando mi consulta de naturopatía y la paso por las tardes. Y bueno, pues
muchísimos sitios he estado, Luis. Ya, En fin, bueno, escucha una es que se cosa. nos pasa el tiempo y quería decirte una serie de cosillas rápidas para que... Si tú me quieres, preguntes. Dime, dime. tú, si consideras oportuno, primero contarnos, si quieres, alguna cosa así breve que nos pueda inducir un poquito más al camino de investigación que llevas, para que sepamos un poco, porque yo te he Pues mira, anunciado en primer lugar, sí que te puedo decir que yo no practico y todas estas cosas que he podido averiguar no ha sido a través de la cuija, ni la mediunidad, ni la escritura automática, ni nada de nada, ni drogas, ni psicofonías, ni nada. Todo eso lo experimenté hace muchos años y entonces, pues vi que no. Entonces yo hoy en día es muy diferente. Fíjate que te lo iba a decir al final un poquito de mi intervención. Vamos a ver, es que es muy complejo, Luis, es muy complejo. Yo sí que te puedo decir una cosa, que basándome en mi propia experiencia y todos los años que llevo estudiando este tema, te puedo decir que en un 98% de los casos existentes no son máquinas físicas, ni semifísicas, ni nada. Fíjate, dejo un 2% en la tesitura de que pueden ser físicos, ahora te diré. Pero ya te digo que en un 98% no es lo que la gente cree. Tampoco ese porcentaje que te he dicho, pues yo te puedo decir que no son extraterrestres. Yo lo he averiguado, lo sé. Lo que pasa es que yo tengo que darlo a conocer, pero poco a poco. Como yo he conseguido estos conceptos nuevos, esta forma, estos métodos, lo he conseguido. Entonces, yo ya te digo que en un 98% no son esos extraterrestres de no sé qué galaxia o constelación, y menos todavía, como están diciendo últimamente, de otras dimensiones en el sentido literal de la palabra. Es decir, son cosas de aquí, de este planeta. En un 2% vamos a dejar fuera de este planeta, pero dentro del sistema solar. Entre ellos, lo que pasa es que hay mucho que contar, pero sí que está el planeta Marte por medio. E incluso ese 12º planeta que se decía que no sé si es el Hercóbulos, en donde venían los Anunnakis y todo esto, se han confundido. Es realmente el planeta Marte, que sucedió una serie de cosas que en mi libro lo cuento, en el capítulo 12. Pero yo te puedo decir a ti que ese 2% creo que viene de ahí y de algunas cosas más que ya en el otro programa que hice con Víctor Jiménez expliqué algunas cosillas. Entonces te puedo decir, yo, bajo mi experiencia, que ese 2% vale, pero en un 98% no. Y te voy a decir una cosa, hablo en muchas ocasiones de los elementales, mucha gente sabe lo que son los elementales, y todos los visitantes de dormitorio y todas estas sesiones de mediunidad, de contactismo, son los que intervienen, los elementales. Y entre ellos, pues, lo que pasa es que estos son cosas que hay que ir desguazando, o sea, ¿cómo decirte?, abarcando poquito a poco. E incluso los aviones, aquellos que en la Segunda Guerra Mundial se les metían unas esferas dentro y empezaban a ir a recorrer todo el avión. Aquellos Foo Fighters, ¿te acuerdas que nos habla? Incluso Antonio Rivera en uno de sus libros. Yo conocí a Antonio Rivera en Benidorm, tuvimos una buena conversación. El hombre para mí fue extraordinario. Lo que pasa es que a él lo desviaron, iba investigando y descubrió algunas cosas y lo desviaron con el caso Humo. Y ahí hubo una serie de cosas que el hombre luego se quedó muy triste. Pero bueno, ya te contaré en otra ocasión. Por eso te digo que en ese 98% no es nada de esto. Y todos los que hacen contactos y todo esto no son extraterrestres ni son nada de eso. Y los visitantes de dormitorio. Ahí tenemos una serie de elementos que en la Edad Media se hablaba de ellos. Por ejemplo, los incubos y los sucubos. También los de Jinn, de los árabes. Todos estos personajes, por ejemplo, los maribillos, todos estos duendes que se ha hablado mucho en la Edad Media, que hoy en día se cree que eso es una cosa fantástica y irrisoria. No, eso sigue ahí. Lo que pasa es que la gente se ha perdido de vista todo ese mundo. Discúlpame, Ruperto. Dime. Vamos a ver, para ir un poquito por el camino ya de lo que nos, de verdad, la esencia de lo que tú has descubierto, yo iría por ir descartando cosas, ¿vale? Aquí la mayoría de nosotros somos todos aficionados al tema OVNI y por supuesto que la hipótesis extraterrestre todos la tenemos siempre un poco como una, sí, ahí presente, como una la tenéis corazonada. presente. Sí. Pero esa ha sido la equivocación. Por eso, en tantos años, 40, 50, yo que sé los que llevamos, nadie, vamos a ver, ¿quién me dice a mí a ciencia cierta, a ver, qué son los ovnis? Nadie, que yo sepa nadie.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se va por el camino adecuado. Sí, pero escucha una cosa. Yo he pasado por esa etapa, ¿eh? ¿Y cuál es? Porque yo he leído algo tuyo y he estado escuchando que relacionas mucho con muchos efectos de la naturaleza, con muchas cosas que hay naturales que somos conscientes o inconscientes de la cantidad de efectos de la naturaleza que puede tener sobre este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Es cierto eso? Claro, ¿Sí? claro. Fíjate, vamos a ver, ¿quién me puede a mí, ningún científico aún me ha explicado qué es la electricidad? Nadie me ha explicado a mí qué son las auroras boreales, qué es el electromagnetismo, qué es la gravedad. Hay 40.000 contraindicaciones, o sea, contradicciones entre ellos. Precisamente para averiguar un poco e ir por el camino correcto hacia esta investigación, pues en primer lugar se necesita tener otros conceptos distintos. Es decir, con referencia al microcosmos vamos a tomar al hombre, y como el macrocosmos en este caso vamos a ver al planeta. Lo que es arriba es también abajo y lo que es abajo también arriba. Entonces, mira, el ser humano, estoy hablando del ser humano, hay otros seres mucho más evolucionados y menos evolucionados que nosotros, en donde he podido descubrir una serie de cosas. Por ejemplo, su constitución. Nuestra constitución. Siempre se ha hablado de que tenemos un cuerpo astral, que no sé cuánto y no sé qué. Vale, pues hay una información, ¿cómo decirte?, pobre de lo que realmente es el ser humano. Yo he estudiado anatomía y fisiología y aparte de eso he estudiado al hombre de otra forma más profunda. Entonces, tenemos, ¿cómo decirte?, en el cuerpo que se manifestó Cristo después de la resurrección, es el soma suchikon. El cuerpo del alma es algo que estamos construyendo para que en un futuro podamos manifestarnos en la nueva época que se acerca. Entonces, fíjate que en la Edad Media la gente veía mucho en gnomos, tal. En muchos pasajes de la Biblia se dijo que en los últimos tiempos se verían muchas luces en el cielo, etcétera, etcétera. No depende de las luces, depende de nuestra capacidad de ver. Entonces, en primer lugar, para que nosotros podamos investigar, tenemos que aprender a ser clarividentes, pero no de esa forma negativa. Fíjate que en el primer capítulo de mi libro hablo de la clarividencia. ¿Qué es realmente la clarividencia y cómo se obtiene? Cuando tú obtengas esa clarividencia, a ti no te va a engañar a nadie, lo vas a ver tú. Y vas a ver todo lo que se manifiesta. Entonces, de momento no les interesa que tú puedas ver. Y entonces, pues van entreteniéndonos con muchas cosas. Entonces, fíjate, en el libro que te he enviado, en el capítulo 4 que se llama Proyección Especial, en la última parte, hablo de dos ejercicios muy importantes que con él, al cabo del tiempo, pues el ser humano va a cambiar y aparte de eso, nos va a predisponer a desarrollar esa clarividencia positiva bajo nuestra voluntad. O sea, hay muchas cosas para hablar y en tan poco espacio de tiempo pues es imposible. Pero bueno, se puede ir abarcando en un futuro. Y esa nueva forma de ver yo este fenómeno es eso. Verlo de otra forma, no son lo que siempre hemos tenido, ¿cómo decirte? Hemos tenido en la mente esa imagen, no es ahí. Por eso no se ha podido descubrir nada en concreto, porque no íbamos por el camino adecuado. Pero cuando se va por el camino adecuado, entonces empiezas a descubrir muchas cosas. Bueno, pero es muy difícil de explicarlas. Sí, no, yo no, sí, me imagino que por el camino que llevas de darnos tu visión, desde luego que es bastante amplio todo lo que nos tienes que explicar. Cuando leas el libro es que es muy complejo. No, lo hemos hecho. Bueno, es una aproximación. Esta entrevista es una aproximación para conocerte y esperamos que vengas además en persona aquí. Aparte, enseguida que puedas seguramente para septiembre, octubre, cuando puedas. Te voy a pasar con uno de los asistentes que te quiere hacer una pregunta, ¿vale? ¿Ruperto? Bien, vale. Pero una cosa te digo, yo no tengo la verdad absoluta, ¿eh? Yo simplemente, mis verdades son relativas, son verdades pequeñitas. Yo no tengo la verdad absoluta de nada, y ni creo que nadie tenga. Entonces yo lo que he descubierto, simplemente quiero compartirlo. Yo no quiero ser el más sabio de todo, pero es que es algo extraordinario. Y yo no me lo quiero guardar para mí. Bueno, a ver, ¿quién quería hablar conmigo? Sí, hola Humberto, en primer lugar. Nada, soy Alex Muñoz, soy uno de los participantes de aquí del Café Omni. Y bueno, puedo estar de acuerdo contigo en una inmensa parte de lo que dices,
de toda la desinformación, de todo el lío que se ha montado y de cómo esto se aprovecha para confundir a la gente con respecto al tema extraterrestre, al tema ovni y tal. Pero al margen de que sea una cosa que yo entiendo que tú digas que es difícil de explicar, que más que difícil de explicar, yo creo que lo difícil es que la gente lo entienda. Eso es. Es mi punto de vista, ¿no? Eso es. Porque cualquier cosa que no se pueda explicar en unas pocas frases, realmente es que no tiene una explicación muy práctica, ¿no? Pero el problema está que la gente con esas pocas frases sea o tenga la capacidad de entenderlo, ¿no? Que es lo complicado. Sí. Estoy muy de acuerdo contigo cuando dices todo esto de que hay muchas cosas que se están catalogando como fenómenos extraterrestres y tal, y que en realidad son cosas de aquí, son cosas que nos rodean. Pero quisiera hacerte solo dos preguntas básicas. He encontrado una especie, no sé, quisiera que me lo aclarases, ¿no? Como una pequeña contradicción en algo que has dicho, ¿no? Por una parte has dicho, cuando se habla así de que si son seres de otras dimensiones, multidimensionales, etcétera, y luego, por otra parte, has estado hablando de Cristo en su manifestación después de la resurrección y de hacia dónde puede avanzar el ser humano como ser, yo presumo o creo que estás diciendo, como ser de luz o de energía o algo así. Quisiera que me aclarases ese concepto. O sea, ¿no crees tú en otras dimensiones energéticas del universo o es que no te he entendido bien o no te has explicado tú bien? Quizás no me he explicado bien. Mira, yo siempre he escuchado que hay muchos mundos, pero todos están en este. En primer lugar, vamos a ver, mira, imagínate al ser humano, un ser de pie, un hombre de pie, o una mujer de pie. Y imagínate a su alrededor un aura, como digamos, en forma ovoide, muy extensa, con mucha luz. Sí. Y dentro está el ser humano. En ese momento estamos viendo si una persona es clarividente, positivo, es decir, bajo su voluntad, esa visión, que cuando quiere ve y cuando no quiere corta y ya está. O sea, no le hacen ver nada. Entonces, cuando tú ves al ser humano con esa aura tan grande, cuando es una persona muy avanzada, cuando esa persona, esa aura alrededor de él de forma ovoide y él en el centro, imagínate en forma vertical. Pero en este momento, ponla en sentido horizontal. ¿Qué te da a suponer? ¿Qué forma tiene? Ovoide, de un platillo volante. Y fíjate una cosa que te voy a decir. Hay muchísimos casos, yo no te digo, ya te he dicho, un 2% de cosas físicas, porque yo las he visto. Pero un 98% todos son luces, destellos. Hay un montón de cosas. No se manifiesta de una forma nítida, palpable, no. Tú imagínate a ese ser humano que tiene la capacidad, en el lenguaje, en el argot de las escuelas de misterios occidentales se dicen los auxiliares invisibles. Que ahora haré un comentario. Entonces tú imagínate un ser humano a la visión clarividente, un aura alrededor, y cuanto más desarrollado está ese ser humano, esa aura es más grande y más luminosa. Imagínate esas auras en seres más superiores aún que el ser humano. Entonces, pero cuando seres, perdona, ese aura se ve en vertical y la pones en sentido horizontal, ¿qué te da a entender? Eso es lo que yo quiero. Sí, pero cuando hablas de seres superiores, ¿a qué te estás refiriendo? Mira, exactamente? En primer lugar, toda la vida, lo que pasa que ha habido un maremagno de ¿cómo decirte?, de confusiones, de líos, han especulado mucho con ello. Nuestros seres un poco más superiores que nosotros siempre hemos tenido en la Biblia, en todas las creencias, a los ángeles. Pero claro, en estas manifestaciones de estos contactados y no sé, y de todas estas sesiones de contactos y tal, ahí no se manifiesta ningún ángel. Vamos a ver, es peligrosísimo que nosotros nos engañen de esa forma y dejemos penetrar en nuestro cuerpo algo que ni vemos ni sabemos las intenciones. Eso es a lo que voy. No, o sea, ahí estamos de acuerdo, Humberto, y de hecho yo luego voy a exponer algo muy parecido
a ese punto de vista, ¿sabes? Porque creo que la gente tiene que abrir perdona los ojos a eso. Pero básicamente es algo tan complejo que se necesita mucho tiempo para ir desglosando punto por punto. Entonces, cuando yo hablo de la constitución del ser humano, yo hablo punto por punto, pero es muy extenso. Entonces hago comprender, quiero que comprenda en lo mejor posible, lo expreso de la mejor forma posible y más sencilla para que lo entienda. ¿Qué constitución tenemos? Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo etéreo, un cuerpo astral o emocional, y tenemos una mente que hace poco que la hemos recibido. Entonces, todo eso, ¿cómo decirte? La mente es el eslabón entre el espíritu y nuestros vehículos. Nosotros nos manifestamos en este cuerpo físico, en este mundo físico, y estamos compuestos de los materiales de este mundo. Pero luego, el planeta Tierra tiene otro estado de densidad que se le dice el cuerpo etéreo. De hecho, vislumbres de ese cuerpo vital son las auroras boreales. A la clarividencia, vemos al ser humano con una serie de aureolas alrededor y de destellos y de incluso figuras geométricas luminosísimas que salen del cuerpo. Pero claro, eso la gente no lo ve, no puede. Entonces yo cuando hablo de esto me gusta hablar en extensión, tener punto por punto. Es que es muy complejo. Si no se explican todas estas cosas, es como yo siempre digo, es como cuando queremos hacer raíces cuadradas, despeje de incógnitas. Entonces tenemos que tener bien claro y comprendido los conceptos de suma, resta, multiplicación y división. Si no, no podremos hacer esas otras divisiones. En el tema OVNI es lo mismo. Y es lo que yo quiero hacer un poco hincapié en ello, de que para alcanzar cuesta un poco, porque tenemos unos conceptos muy, ¿cómo decirte?, muy obsoletos. No es eso lo que creemos, es algo más. Es lo que yo quiero poner de manifiesto, y en todas las conferencias trato de un poco de poner en conocimiento para que la gente vaya un poquito comprendiendo. Es muy difícil, porque a mí me costó muchísimo. Hola, Ruperto. Me llamo Samuel García, soy autor de un libro que se llama Nibiru, que analiza un poco la existencia de este astro y su relación con posibles paleovisitas. Perdona, no te oigo muy bien, te oigo muy lejos. A ver, es que no te oigo bien. Antes de nada, un saludo, Ruperto. Me llamo Samuel. Bueno, un saludo, venga. Soy también investigador de estas cosas, pues en la medida que uno puede o tiene acceso. Y bueno, yo tengo que confesar que estoy bastante de acuerdo en las maneras que tú planteas, y de todas las cosas que has dicho hay una que me ha llamado mucho la atención, porque yo antes pensaba que todo el tema este de las paleovisitas pues se trataba de extraterrestres, porque la gente que contaba este tipo de cosas ya desde la antigüedad pues eran sabios, no era cualquier persona normal. Pero luego, con el tiempo, en la medida que me he ido acercando al fenómeno OVNI, pues me he dado cuenta de que, por ejemplo, lo que tú planteas de los elementales, pues quizá tenga más sentido que cualquier otra cosa. Y bueno, escuchándote antes, me ha llamado mucho la atención que nombraras a Marte, y mi pregunta es, ¿cómo relacionas tú, si es que hay alguna relación, Marte con la historia de los elementales, o que tienen que ver una cosa con la otra? Sí, fíjate, en mi libro he contado una serie de sucesos, he contado algunas cosas he descubierto, en fin. Yo mis fuentes son más bien personales mías, y en fin, una serie de cosas. Yo tengo contacto con muchas personas que van en la misma línea que yo estoy y que he ido investigando. Entonces fíjate que en el capítulo 12 de mi libro, Develando el Gran Misterio, hablo del gran acontecimiento cósmico. El planeta Marte, fíjate, en la Atlántida, es que es complejo y es muy largo. En la Atlántida hubo una serie de trastornos muy fuertes, porque el ser humano, con la influencia de los espíritus lucíferes, alcanzaron
un estado tecnológico muy avanzado, pero espiritual ninguno. Entonces se produjo un desequilibrio. Entonces hubo una serie de trastornos muy fuertes, que incluso el planeta Tierra llegó a salirse de su órbita alrededor del Sol. Y entonces causó algo muy fuerte. Es decir, se fue acercando hacia el planeta Marte y gracias a una intervención que hubo muy grande, se pudo desviar y solamente lo rozó. De hecho, tenemos en las Marianas tenemos un hueco muy grande y en el ecuador del planeta Marte tenemos el Valle Marineris, que es una grieta. Date cuenta, en el planeta Marte, la grieta que se manifiesta en el ecuador. Bueno, pues eso viene de aquella época, pero no hace 40.000 años ni 50.000, cuidado, es que hay una confusión. Mira, los últimos datos de las pirámides de Egipto no tienen 5.000 ni 6.000 años. Fíjate en lo que me he enterado, tienen más de 600 o 700.000 años. ¿Cómo puede ser eso? Hay una serie, es que el planeta Tierra estaba en una densidad muy distinta de la de ahora. Es que es complejo. Hay que ir, si quieres, este libro aclara una serie de cosas que luego te sirven de base para comprender otras. Por eso mi intención de este libro. Fíjate que este libro ha sido algo extraordinario. Se me ha ayudado. Yo no tenía un duro para editarlo. Y he hecho 500 ejemplares. Y se me ha ayudado. ¿Por quién? Por unas personas. Y le estoy muy agradecido. ¿Por qué? Porque esto se tiene que dar un poquito a conocer a la gente. Entonces, hubo una serie de trastornos, todos motivados por los espíritus luciferes. ¿Qué ocurrió en esa guerra en los cielos y el follón que se hubo? Tuvieron que ser trasladados al planeta Marte. Fíjate qué cosa más curiosa y más increíble. Fueron trasladados al planeta Marte. Y solamente se les dejó venir otra vez a la Tierra con la venida de Cristo. ¿Por qué? Por una serie de razones que hablo precisamente cuando hablo de la sábana santa en este libro. Hay un capítulo que hablo de la sábana santa. Pues ahí explico toda la intervención luciférica, en fin, una serie de cosas muy importantes sobre la sábana santa y todo lo de alrededor que llevó. Es una cosa, por eso, fíjate, mi libro se llama Desvelando el Gran Misterio, en singular, el Gran Misterio, porque se relaciona con todo. Entonces es como un eslabón, como una cadena que se van enlazando los eslabones. Pero claro, es como he dicho, si no tienes los conceptos de suma, resta, multiplicación y división, ¿cómo vamos a hacer sumas de quebrados y raíces cuadradas? Primero tenemos que tener unos conceptos más amplios de comprensión y entonces veremos quién realmente son los objetos volantes no identificados. Hay muchas cosas, pueden ser muchos. Yo he tenido muchísimas experiencias. Mira, tengo un caso muy fuerte precisamente en Alicante, una esfera grandísima que incluso se hizo de día, en pleno mar. Estaban una serie de personas, que lo cuento precisamente en este libro, estaban pescando, un padre y un hijo, personas que yo los conozco, y sí, me lo contaron y estuvo enfermo y todo, el hombre, con la depresión nerviosa, algo que le había ocurrido. Y no es para eso, lo que pasa es que yo cuando se lo expliqué y tal, el hombre se tranquilizó. Algo muy grande se manifestó allí, se hizo de día. Y aquí por un monte que se dice el Cid, también hubo otra experiencia a las 3 o a las 4 de la mañana, que lo mismo, una luz inmensa que se hizo de día. ¿Quién es esa luz? Fíjate, se nos han dicho, lo que pasa es que esos vislumbres son difíciles por la persona ordinaria. En ciertos momentos te permite ver eso, porque hay una serie de coincidencias de fuerzas telúricas, incluso que ponen en funcionamiento un poquito la glándula hipófisis con la pituitaria. Hay una interrelación y se forma un 8 con la médula espinal. Hay una serie de cosas que se deben de entender antes, porque yo cuando estudié anatomía y fisiología, pues ahora, ¿cómo decirte? Todo lo que aprendí lo veo de otra forma. No sé si he podido contestarte a eso que me ha dicho. Y fíjate la coincidencia de Secharíes Sitchin, este hombre que ha escrito de los sumerios y tal, de los Anunnakis y de un planeta, un 12º planeta que viene cada no sé cuántos miles de años. ¿Qué va? Hay una confusión ahí muy grande. Es el planeta Marte. Hay unas leyes universales que no se pueden romper. Es decir, fíjate una cosa muy curiosa que es lo primero que tuve en cuenta. Del sistema solar no nos podemos salir, a no ser que se tengan unas capacidades. Y cuando se tienen esas capacidades, no vienen. Fíjate, hace 30, 40, 50.000 años, pues coño, en la Biblia se decía que si Elías con el carro de fuego, que si los vimanas en otras religiones.
Las vamos a ver. Ahí hay una cosa muy curiosa. No sé cómo explicarlo, es que es complejo, che. Necesitamos otras cosas. No. Necesitamos. Es que, Roberto, ya te digo, disponemos de muy poco tiempo, si yo Sí. creo que se ha pasado el tiempo ya. no, quizás tu intervención debería ser explicada más ampliamente para que quedaran los conceptos más claros. Yo quería hacer Mira, antes de terminar, Luis, Sí, dime. el Secretaría Sitchin, ¿cómo, vamos a ver, cómo unas naves que dicen que son extraterrestres hace 40 o 50 mil años estaban haciendo piruetas en el suelo, en el cielo, el carro de fuego? Chicos, ya han pasado 40 o 50 mil años según ellos y siguen haciendo lo mismo. ¿Qué evolución tienen esos seres? Son más avanzados que nosotros de ningún modo. Unos seres que hace 40 o 50 mil años estaban haciendo esas piruetas en el cielo con sus naves. ¿Cómo están haciendo lo mismo hace 40 mil años? Por Dios. Bueno, Eso es una incongruencia, no coincide, no puede. desde luego que es una visión muy particular la que tienes con el tema OVNI. Yo ya te digo que te emplazo cuando quieras a venir a una charla y más detenidamente te escucharemos todos los argumentos que tienes, que es un cargamento además. Que muchísimas gracias, Ruperto, por atendernos, por estar con nosotros unos minutillos. Por lo menos ya he presentado tu libro, aquí lo dejo también por si alguien le quiere echar una ojeada. Y ya te digo que cuando quieras venir, ya sabes que todos los meses nos reunimos y cuando puedas venir a Valencia, estás invitado. Pues yo os estoy muy agradecido y sería un placer estar ahí con vosotros porque hay muchísimas cosas que comentar y que tenemos que todo el mundo conocer, porque es maravilloso. Yo he descubierto una serie de cosas extraordinarias que se me hacen grande y todo. Entonces yo no me quedo tranquilo si no las transmito, las comparto con otras personas. Ha sido algo tan sumamente bueno que me gusta compartirlo. En septiembre, pues ya veremos, Luis. Llevo un poco presentando mi libro en mi trabajo, luego por las tardes las consultas. Voy un poquillo, ¿sabes? Pero podemos ponernos de acuerdo en septiembre y ver. Por supuesto que sí, cuando quieras. Sabes que todos los meses lo hacemos una vez al mes. Normalmente coincide el primer jueves. Incluso te contestaré y te contaré algunas cosas de las experiencias cercanas a la muerte, que en el programa de Víctor te oí. Ah, correcto, sí. Ahí también hay motivo para otro café OVNI, ¿eh? Totalmente. Sí. Bueno, Ruperto, te dejamos que tenemos también ahí otra conexión pendiente. Claro. Un abrazo Venga, de parte de todos los asistentes y gracias. muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, me imagino que sí, me imagino que varios, ¿no? Sí, por favor. ¿No quieres usar micro? Sí. Pues que hemos estado muchísimos años en la misma historia de que no hay extraterrestres. Hemos llevado cantidad de años y este señor ahora nos cuenta una película increíble. ¿Sabes? Aquí vienen una serie de cosas que van a pasar muy importantes y yo no sé si la gente lo sabe. Yo desde pequeña he sido evidente. Ella es mi hija. Tengo 4. He visto extraterrestres de los pequeños, de estos grises, de los altos, rubios, en la misma casa. Allí estaban, las crías también los han visto. Y no sé, me pongo nerviosa de ver todo el rollo que yo creo que estamos ante algo muy importante y hay mucho peligro. ¿De acuerdo? Y lo tenemos encima. ¿Vale? Sí, perfecto. Estoy contigo totalmente. Lo voy a simplificar lo que ha dicho el señor. Sí. Él dice que del 100%, él no discute que un 2% posiblemente sea lo mismo. Pero el 98% habla de los elementales, seres de luz, seres muy altos de luz, y nuestra percepción hace que lo percibamos como si fuera un ovni. Pero realmente nosotros estamos focalizados en ese 2%. Él dice. Yo claro que sí, que existen los elementales, las ondinas, todo eso sí. Pero nosotros nos focalizamos en ese 2% que él dice que eso no lo discute, puede ser que sí. Sí, las evidencias. Yo pienso igual que tú también.
pienso que ese 2% es tan importante como si fuera un 0,5. Es precisamente el... Luego los superiores sí era existencia de Marte. Sí era existencia de Marte. Cuando hablaban de otro planeta, no es Marte, es otro planeta. Luego, yo soy muy de Zacarías Sitchin. Soy muy de Zacarías Sitchin. Y le digo, bueno, este señor que dice eso, que no sé, o sea, como dándole mérito. Zacarías Sitchin era un catedrático, una persona inteligentísima, una de las pocas personas capacitadas para traducir las aulas superiores. Un cerebrito. Y un masón Illuminati también. Como Steven Spielberg también. Bueno, pero era importante, Perdón, Emilio. Pasar el micro. Sí, perfecto. Es que me parece muy interesante lo que ha dicho ella. Bueno, yo soy alguien, no sé, por esto. Encantado. Me parece muy interesante lo que ha dicho este hombre también. Y me parecen muy interesantes todas las opiniones. Porque, claro, los que estamos aquí ya de alguna manera tenemos una cierta apertura de conciencia en cierto grado, ¿no? No como las señoras que con mucho respeto estaban ahí fuera que dicen, es que yo salgo de trabajar y ahora no puedo entrar ahí a hablar, tengo que estarme y tal, ¿no? Que tienen una mentalidad sobre las cosas que estaban hablando donde la apertura de conciencia... controlarnos a todos los demás y llevarnos por los caminos por donde ellos quieren. En todas las estructuras intermedias hay, pues, lo típico, los satélites o los subordinados, donde hay gente buena y hay gente mala en todos los niveles. Pero es que ahí arriba pasa algo parecido. Entonces, mi opinión personal, por todo lo que he estado leyendo sobre Alex Collier, que es un famoso contactado que ha acabado en la más absoluta indigencia viviendo en una caravana, después de que se le ha desacreditado, se ha arruinado a toda su familia, a él, después de lo que cuenta Mariel Alero, que mi amigo Emilio tuve la oportunidad de acceder a esos textos por mediación de mi amigo George Cavasilas, si habéis oído hablar de él. Todos ellos han sido contactados desde la niñez. Es decir, desde que tenían una edad de 5 o 6 años, han tenido contactos y estos contactos eran incluso de abducciones, eran llevados a naves, eran examinados, de manera que había como dos tipos de contactos. Los contactos malos, donde las experiencias eran absolutamente traumáticas y dolorosas, y los aparentemente contactos buenos, es decir, aquellos seres de luz que querían transmitir que estaban al lado de la humanidad, que querían ayudarnos en nuestro proceso evolutivo y todo esto. Al final, todos ellos, todos, sin absoluta excepción, han llegado a la conclusión de que tanto los malos, entre comillas, como los buenos son todo entidades que han estado ejerciendo la manipulación como aquí mismo estamos sometidos a una manipulación. Y yo respeto todas las opiniones y ya te digo que no es por experiencia propia, pero yo quiero exponer lo que he leído y lo que he sacado de mi propia conclusión, ¿no? De todo ello. Ellos dicen que
todo lo que es la New Age, la nueva era, que ha venido desde principios de los 70 o finales de los 60 en países como Estados Unidos hasta esta época, lo que ha estado es, nació con muy buena intención, pero ha estado aprovechado por los seres, entidades, personas, como queráis llamarlo, que han querido poner en su beneficio todo esto para manipular a la gente, para desinformar, para que la gente no sepa la verdad y que no alcance el verdadero objetivo del ser humano, que es su verdadera iluminación, su verdadera conexión con su ser espiritual. Es decir, es como desviarnos del camino aprovechando que se ha abierto un movimiento para iluminar, ¿no? O con el propósito de iluminar. Entonces, ¿esto cómo lo han hecho? Pues como lo hacen siempre. Directamente han canalizado un montón de gente. ¿Y cómo los han canalizado? Pues fijaros, se habla de los chakras, del cuerpo energético, los 7 chakras del cuerpo humano, la glándula pineal, del sistema energético del aura, y todo esto básicamente es un cuerpo energético, y lo que han hecho ha sido parasitar a mucha gente, estas entidades negativas, para hacerles creer cosas que no eran la realidad y bloquearles la verdadera conexión con su yo espiritual y su yo superior. De manera que hay gente, como los que he nombrado antes, que han tenido la experiencia. Vosotros fijaros un detalle nada más. Por ejemplo, el tema de la Kundalini, ¿vale? Cuando el que sepa de meditación y tal, cuando uno medita, intenta alinear todos sus chakras y tal, y que la Kundalini suba de abajo hacia arriba, enroscándose por la espina dorsal, hasta que sale por el chakra de la corona para conectar con su ser superior de alguna manera. Pues qué representación la de la Kundalini, que es una representación absolutamente reptiliana de la serpiente enroscada en la espina dorsal del cuerpo humano, no permitiéndole que su verdadero ser y su verdadera energía se manifieste. Yo no quiero decir que todo esto sea... No, que respeto, totalmente. Yo respeto totalmente. Es como si dijésemos que en las civilizaciones ancestrales o en el origen verdadero del ser humano, todo eso estaba ahí, pero todas las explicaciones y manipulaciones que han venido a continuación ha sido para controlar precisamente ese cuerpo energético a mucha gente que lo único que busca son gurús, maestros y gente que le enseñe cómo contactar con su verdadero ser interior, cuando realmente precisamente lo último que necesita una persona para conectar con su ser superior es que nadie le diga cómo tiene que hacerlo, porque eso lo conoce, y se trata simplemente de recordar lo que fuimos, porque no se trata de ahora de que vamos a ascender niveles dimensionales y a convertirnos desde la materia a seres de luz, sino que ya fuimos seres de luz y hemos ido densificándonos, experimentando todo el universo en sus facetas posibles. Yo estoy aquí y puedo decir que yo he sido el más malvado de todos, seguramente en alguna de mis manifestaciones en toda la vida. He sido también el más bueno posible y ahora estoy aquí en la mayor densidad física, dijésemos, como estamos todos intentando cumplir un ciclo de aprendizaje. Pero es que hay seres que están al borde de donde está nuestro ser superior, que dijésemos que es la 4ª dimensión. Nuestro ser superior está a partir de la 5ª dimensión. Yo no me voy a extender, ¿no? Pero es como si dijésemos que la 4ª dimensión es muy amplia y en el límite de arriba, antes de llegar a donde está nuestro ser superior, es donde está Jehová, lo que nos han vendido como Buda, lo que nos han vendido como todas las religiones, todos los entes que se dicen creadores y que precisan de nuestra adoración para alimentarse de nuestra energía. Esto se trata, al fin y al cabo, de una alimentación de la energía. Nos intentan mantener en la vibración más negativa y más baja posible para ellos obtener su alimento, que es esa vibración. El último Café Omni que dije, ya dije, veréis este mundial, cómo se van a alimentar ahí de esa energía. Y bueno, y cada vez que le metían un gol a España, yo me acordaba de lo que había dicho aquí. Digo, madre mía, están alimentándose a base de bien, ¿no? Entonces yo creo que la gente debe ser muy cuidadosa, como decía este hombre. Por otra parte, te respeto mucho a ti, y te doy la razón en que hay seres que no son de aquí, de nuestro plano físico,
no son de nuestro plano físico, el universo está plagado de civilizaciones, plagado de razas, la mayoría de ellas han sido sometidas a los mismos dogmas y a las mismas... El planeta Tierra el que más, pero ha habido muchas razas, sí, pero que hay... Sí, pero que hay otros que también han pasado por procesos parecidos. Sí. Entonces, bueno, básicamente después de decir eso, lo de los walking y lo de los niños índigo, que quería decir, pues básicamente se está especulando mucho que los walking son personas humanas que, por ejemplo, han dejado de tener un interés por la vida. O se han dejado en manos de sus gurús y de sus guías terrestres para abrir sus energías y tal, y entonces lo que han hecho ha sido llegar a un acuerdo espiritual con entes espirituales de otros planos, para ellos dejarse ir y ser poseídos por esos seres, y esos seres al poseerlos acceden a toda su información y a todo tal, y lo que hacen básicamente es un papel de desinformación, de infiltrados y de tal, y aquí. Y hay muchos, se especula que puede haber pues como 1 millón o 2 millones de walkings entre nosotros. Yo le llamo recipientes. Recipientes, exacto. Recipientes que se cogen de otras galaxias, entran ahí y se mueven con un cuerpo. Exacto. Exacto. Y los niños índigo, pues hay... No, si tenemos un 98% de genética alienígena realmente y un 2% de genética del verdadero humano de luz, que es lo único que permite que entre esa luz ahí para que nuestro cuerpo energético sobreviva y sirva de alimento a esas entidades. Pero que bueno, que todo esto, aquí entramos en la teorización como siempre y tal, y que yo no estoy de acuerdo con este señor cuando dice que no hay entes extraterrestres, porque básicamente sí que los hay. Y hay seres, y tú lo has dicho, tú los has visto, y mucha gente lo ha visto. No lo vemos cómo está la Tierra. Es que yo creo, Berta... Sí, puede pasar algo fuertísimo, muy pronto. La gente no, o sea, ¿sabes? Nos hemos vendido con el Bilderberg o nos han vendido con el Bilderberg, que está un montón de años y la gente no se ha enterado. ¿Por qué? No quiere saberlo. Y aunque se lo pongas delante, no lo quiere ver. Ya, pero ¿por qué no quiere saberlo? ¿Qué es lo que pasa con el Bilderberg? Nosotros estamos investigando tenemos cantidad de información. ¿Por qué abdica el rey de España? ¿Por qué abdica el rey de España? Porque ha ido la señora Sofía y han dicho que se fuera. Claro. Y estos mismos quieren acabar con 3/3 partes de la humanidad. ¿Vale? Sí, según el monumento ese de Georgia. Y la primera que habló del Bilderberg es Cristina, una española. Que realmente no sabía. Y bajo tu opinión, eso me gustaría preguntarte, porque como te veo que estás tan bien puesta, y eso es interesante, ¿crees que España, como yo creo, va a jugar un papel fundamental en esos acontecimientos que se avecinan muy pronto? No, no lo creo, porque España está vencida. España fue sacrificada por el Bilderberg. Vamos a ir un poquito más a lo que es el tema que nos ocupa, ¿no? Ya sea el 12º planeta, Nibiru, Cobulus, como queráis llamarlo, eso da igual. Hay 2 cinturones, uno que es el cinturón de Cooper y el cinturón de Oort, bueno, la nube de Oort, que ahora ya la astronomía ya empieza a averiguar un poco más de ellos, pero sí que da reflejo, por ejemplo, en el cinturón de Cooper. Es un cinturón de trozos de asteroides que rodea el sistema solar, que está en órbita, que está más allá entre la órbita de Neptuno y Plutón, ¿no? Pues nada, bueno. Eso evidentemente no hace falta ser astrónomo para saber que es de un tortazo de un objeto con otro. Con lo cual, eso
Eso fue un choque entre dos objetos que iban, uno que vendría seguramente desde fuera del sistema solar y otro que estaba orbitando. Es una teoría, pero últimamente la NASA ya está empezando también a averiguar cosas sobre un posible planeta helado que orbita en una órbita muy elíptica fuera de nuestro sistema solar, y la NASA mismo ya lo está diciendo. ¿Vale? La NASA Es que tuvo tres partes el tema de La NASA es falsa bandera total. Exactamente. La NASA, por NASA, ejemplo, dice vamos a que ver. nos están fumigando a la gente. La NASA nos están fumigando. desde el 81, ¿vale? Que se sabe que hay un planeta orbitando que promueve que haya alteraciones en ciertas órbitas de ciertos planetas. ¿Vale? Eso sería la primera etapa del descubrimiento. ¿Vale? Se conoce la historia del conocimiento de los sumerios con respecto a los griegos, se vincula con eso, ¿vale? Pero la etapa de investigación, en esa etapa sí que se hizo un estudio muy profundo, ¿vale? Entonces se llegó a todas esas conclusiones de que había un objeto que estaba alterando físicamente, aunque no se viera, estaba alterando. Ese objeto existe. Luego la NASA ya tuvo su etapa de ocultación de datos. Pero bueno, pues como no sé qué, pues ahora que hablen ellos y que digan lo que quieran. Entonces, por eso yo creo que todo sobre lo que hay con respecto a un planeta al otro, si viene, si era en el año 2012, si va a ser en el 2016. Ahora hablan del 2016. La Sociedad Alcione esta que habla de este librito, distribuyen este libro en más de 40 países, lo han traducido a más de 35 idiomas. Y estamos hablando de una inversión económica importante para un libro que lo distribuyen gratuito, que lo puedes pedir y que es de orden público. Yo voy a llamar a este hombre, ¿vale? Vamos a hacer preguntas entre todos porque yo creo que es interesante saber un poco sobre la historia de lo que ellos, por qué, cuál es el motivo de que ellos estén dando este mensaje, ¿no? Ellos quieren. La Sociedad Alcione, los que están editando este vale. libro. No estoy hablando del venerable maestro Raúl, estoy hablando de la Sociedad Alcione, estos sí que saben. Luis, ¿pero qué mensaje concreto transfiere? Al mensaje de ellos, vale, el mensaje de ellos es que más o menos sobre el 2016 aproximadamente, ese planeta errante, ¿vale? Del que estamos hablando ahora, posiblemente no llegue a tocar la Tierra, pero su magnitud, su fuerza de gravedad está empezando ya a influir dentro del sistema solar. Por eso nos está pasando todo lo que nos está pasando. Se están despertando todos los volcanes, empieza a haber maremotos, terremotos. Entonces ellos lo único que dicen positivo de este asunto es que elevando la frecuencia vibratoria de la Tierra y la frecuencia del Schumann entre todos los seres humanos de la Tierra, haciendo que la frecuencia variara, posiblemente nos afectara un poco menos esta posible órbita de este planeta. Yo para que el libro es naturalmente destructivo porque no da lugar a ninguna salvación de nada. Yo es que tengo mis dudas con respecto a esas cosas porque, mira, Júpiter es un inmenso gigante que está muy lejos de nosotros, pero que es perfectamente visible por cualquier astrónomo aficionado y ejerce una gran atracción gravitatoria y un importante, no sé, en el sistema solar, ¿vale? Como un planeta que ningún astrónomo aficionado, ni ningún astrónomo de los observatorios normales, que no sean de la NASA, ni de servicios especiales, ni del ejército, no han dicho, coño, ¿eso qué es? ¿Dónde está? Y saquen fotos y las saquen en todos los lados. Alex, mira, la explicación. Hay una foto con respecto al satélite estéreo que hace fotos, son dos satélites que están continuamente 4 horas fotografiando el Sol, ¿no? Hay un objeto, como podéis ver ahí, que ocupa además bastante grande. Entonces la explicación de ese objeto que se ha relacionado con Nibiru es esta. ¿Esa de cuándo es? ¿Esa carta? Esa del El 25 de junio. 26. 26 de 2003. Esta es la explicación de por qué el planeta se ve y no se ve, porque se supone que está orbitando siempre detrás del Sol. Entonces se ve solamente a veces, y esa es la supuesta explicación. Esto sería el satélite estéreo, ¿no? Y en esa foto que acabamos de ver, esto sería el famoso Nibiru, que está, pues eso, siempre orbitando detrás del Sol. Es la teoría y esa es la explicación de esta foto con respecto a qué es esta foto. ¿Vale? Esa foto se ha repetido en internet, pero ahí durante mucho tiempo, desde el 2011. Es decir, esa es la explicación teórica. Voy a llamar teórica, ¿vale?
A ver qué nos cuenta. Ángel. Sí. Hola, Hola, buenas Ángel. tardes. Disculpa que te hayamos hecho esperar un poquito. Muchísimas gracias. No, no te preocupes. Bueno, estábamos hablando con respecto al tema del libro y sobre todo de varias de las preguntas que estaban haciendo los asistentes con respecto al grupo que tenéis, al grupo Alcione y vuestra labor de divulgación de este librito, sobre todo, ¿no? Te oigo un poco mal porque estoy escuchando a otra persona hablando más alto. Ah, pero disculpa un segundo. Posiblemente así, ¿me escuchas? Sigo escuchando más a otra persona. ¿Más a otra persona ahora mismo? No, no te escucho bien. ¿No me escuchas bien? ¿No? No, porque hay una persona que habla muy alto. No, aquí no. Espera, te vuelvo a llamar. A ver, ¿me oyes ahora? Ángel, ¿me oyes? Ahora sí, perfectamente. Ah, era un cruce. Algún cruce, alguna cosa. Bueno, pues si quieres, haznos tú las presentaciones con respecto a vuestra asociación y por qué tantísimo empeño en la distribución gratuita de este volumen, que además está traducido a un montón de idiomas. Cuéntanoslo un poquito así por encima. Bueno, vamos a ver, yo he estado siguiendo todo el programa, todo lo que estáis haciendo allí a través de YouTube, y la verdad es que quedo un poco triste de ver realmente, pues, la situación que planteáis. La Asociación Acción y mi persona nos desenvolvemos en el mundo espiritual. Digamos que somos personas que llevamos ya 30 o 40 años trabajando por la propia regeneración interior, y eso nos permite tener ciertos conocimientos propios, pero no conocimientos de la mente, sino conocimientos, digamos, que se han adquirido a través del fruto del trabajo interior. ¿Por qué nosotros estamos difundiendo ese libro? Miren, yo me gusta ser siempre muy claro, muy frontal. Cuando se vayan a su casa, tengan la bondad todos ustedes de tener ese libro bien presente. Primero porque está escrito por un ser consciente. Es algo muy diferente a tener ideas propias, a tener criterios, conceptos. Los seres conscientes saben por experiencia directa, porque tienen conciencia. Les quiero decir a ustedes que todo lo que está escrito en ese libro se va a cumplir matemáticamente en el tiempo. Ya he escuchado hablar del 2000, del 99, del 2012. No tiene nada que ver con esto. Porque la fecha y el día, como decían los evangelios, el Cristo, solamente el Padre lo sabe. Pero les puedo decir a ustedes, con total seguridad y sin derecho a equivocarme, que nosotros estamos viviendo sobre el tiempo. Es decir, que los acontecimientos que vienen de aquí adelante en la Tierra, ustedes pueden tomar nota, yo les puedo explicar claramente incluso lo que va a suceder, pero ustedes no me van a creer, porque ustedes tienen sus conceptos y sus teorías, y eso es lo que da realmente tristeza. Les podría explicar a ustedes casi con lujo de detalles lo que va a suceder de aquí hasta que llegue el final de la civilización, que por cierto está a las puertas. ¿Por qué nosotros difundimos este libro? Miren, difundimos este libro de una forma totalmente altruista, haciendo un esfuerzo económico terrible, simplemente para poder sacar de la humanidad a aquellas personas que tengan una inquietud espiritual y que puedan trabajar sobre sí mismos para que tengan alguna oportunidad de defenderse ante lo que viene. Y por esa razón, nosotros, digamos, invertimos todos nuestros medios económicos. Somos trabajadores, como cualquier persona, no somos personas ricas. Y sin embargo, invertimos todo el dinero, y hacemos sacrificios para que otros puedan tener ese libro, digamos, y puedan tener una oportunidad de poder transformarse antes de que venga lo que está a punto de venir. Esa es la cruda realidad de los hechos. Yo he escuchado muchas cosas, claro, el esoterismo es tan amplio y hay tantas cosas, una cosa se dice al derecho y 10 al revés. ¿Por qué? Porque no se tiene conciencia de lo que hay.
Entonces yo les voy a decir a ustedes algo, miren, si ustedes quieren tener alguna oportunidad para el mañana, si ustedes realmente quieren conocer por experiencia directa, lo primero que tienen que hacer es declararse una guerra a sí mismos. Nosotros para hacer conciencia tenemos que eliminar los pensamientos negativos, los odios, los orgullos, las codicias, las ambiciones, todos aquellos defectos que están en nuestro interior. Y sin eso es imposible una transformación y sin eso es imposible que una persona pueda acceder a ciertos conocimientos. Sepan ustedes que tienen, y si quieren por favor tomar nota, no me refiero con bolígrafo sino en su memoria. Y ustedes recordarán mis palabras dentro de poco. Nosotros tenemos a las puertas primero, el resultado matemático de la degeneración humana tan terrible que existe en este planeta. Estamos a las puertas de un tercer y último conflicto bélico mundial. Y esto ustedes lo van a ver porque está ya. Es cuestión de muy poco tiempo. Cuando eso suceda, no hace falta que yo les cuente a ustedes las consecuencias. Muchos virus, muchas bacterias mutarán y habrá enfermedades desconocidas por todos los lados. Cuando la Tercera Guerra Mundial, esa Tercera Guerra Mundial, por cierto, ya ha sucedido. Esto a ustedes les puede sonar a chino, pero ya ha sucedido, porque el universo es multidimensional y antes de que las cosas sucedan aquí en el mundo físico, suceden en mundos superiores, en dimensiones superiores, como es el mundo de las causas naturales. Y por tanto, cualquier persona que tiene conciencia puede acceder a esa dimensión y puede saber perfectamente, ver toda la película. Solamente falta que cristalice aquí en el mundo físico. ¿Y de qué depende? Depende de los yoes o de los defectos de los gobernantes. De su codicia, de sus miedos, de sus orgullos. Nada más que de eso. Ángel, ¿me escuchas? Les digo... Sí, perdona, si querías decir algo más, sigue. Les digo a ustedes lo siguiente. Miren ustedes, esa guerra mundial va a tener dos fases. Tomen nota, por favor, y verán ustedes cómo dejan de reírse el día de mañana. Dos fases. Habrá una primera confrontación bélica mundial que acabará con una buena parte de la población. Terminará. Y habrá guerras entre países, internas, entre unos y otros, y más guerras. Eso nos llevará a un segundo conflicto bélico mundial muy pronto en el tiempo, que acabará con una gran mayoría de la población. Y cuando esto suceda poco tiempo después, vendrá Hercólubus, al que ustedes conocen con el nombre, o han nombrado con el nombre de Planeta X, también han nombrado con el nombre de Nibiru, a poner punto final a esta civilización, como ya ocurriera con la Lemuria y como ya ocurriera con la Atlántida en tiempos anteriores. Y esto va a suceder así. Y la única forma que uno tiene de poder ser de alguna forma rescatado, porque va a haber un rescate de todo esto, es a aquellas personas que demuestren que tienen conciencia, que hayan empezado, tomen nota, empezar un trabajo serio de transformación sobre sí mismos. ¿Y qué papel van a jugar eso que ustedes llaman los extraterrestres? Simplemente son seres que ya llegaron a ciertos niveles, digamos, de regeneración o de superación, y van a intervenir para sacar de aquí y de allá y de cualquier rincón del planeta a aquellas personas que tengan que sacar. Ellos les conocen a ustedes y me conocen a mí mejor que nosotros mismos, aunque les parezca extraño, y saben a quién van a rescatar y a quién no. Entonces, esta es la realidad de los extraterrestres. Que si hay grises, que si hay arturianos, que me parece muy bien, hay muchas razas extraterrestres, pero realmente ellos van a intervenir para sacar de todos los lugares del planeta a aquellas personas que hayan demostrado un amor por la humanidad y que hayan demostrado un trabajo interno de regeneración. Sí, pero antes de que llegue Hercólubus y antes de que la civilización, digamos, pues acabe, como acabó la antigua Atlántida. Disculpa, una pregunta que me estaban haciendo también aquí dentro de los asistentes. Una descripción un poquito más precisa de quiénes nos van a rescatar, qué tipo de raza o qué tipo de... pues estamos hablando de que hay varios tipos de razas. Evidentemente nos van a rescatar una confederación, una raza determinada. Exactamente cómo lo defines tú esto. No es una raza determinada. Digamos que van a intervenir todos aquellos extraterrestres que ya están, si es que están en contacto con gentes físicas, si es que se van a mostrar públicamente
digo públicamente a nivel general, conocido por todos, muy pronto. Tendrán que intervenir antes de que entre el gran holocausto atómico al que vamos todos de cabeza. Algo tienen que hacer ya. Entonces, no una raza, todas las razas terrestres que haya por acá. Todos aquellos, digamos, que sean extraterrestres, que tengan un grado de, vamos a decir, de evolución suficientemente elevado como para tener, como para hacer esta misión. Así que, ¿qué más da que sean unas razas que sean otras? Si a lo que a nosotros nos interesa realmente es transformarnos. Si no hay transformación, olvídense ustedes de ningún tipo de rescate. Dedíquense a ver platillos volantes a la orilla del mar, luces que van y vienen, y eso es todo. No hay nada más para el ser humano común y corriente. Bueno, me vas a disculpar, nosotros nos reunimos precisamente en este tipo de charlas que hemos empezado a hacer desde hace un año y con la esperanza de intentar quitarle el polvo de la paja precisamente a todo ese tipo de maraña que hay formada en este tema de los ovnis. Yo ahí me gustaría mucha maraña. Por eso Ángel, a mí me gustaría siempre intentar discernir y por ejemplo, que me contaras un poco de primera mano los mensajes a los que vosotros tenéis acceso o los escritos del venerable maestro Lavolú. ¿Todos esos mensajes fueron canalizados de alguna manera? No. ¿Cómo fue? Las canalizaciones y el espiritismo van de la mano. Son contactos físicos o bien contactos físicos o bien en las dimensiones superiores de la naturaleza, pero no una canalización mental. Eso es una tontería. Porque cuando hay una canalización mental, ¿quién es el que canaliza? ¿Es un extraterrestre o es una entidad inferior del mundo astral inferior? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, conocer las dimensiones superiores de la naturaleza. ¿Cómo? Desarrollando las capacidades que tenemos dentro de nosotros y que podemos... debemos de conocer el mundo astral. Es obligatorio conocer el mundo astral. Es obligatorio conocer el mundo mental, etcétera, etcétera. Y todos ustedes pueden hacer eso. ¿Por qué lo niegan? Entonces, realmente no hay tal canalización, hay contactos físicos y contactos a nivel astral, mental, causal, en otros planetas, porque con el cuerpo astral uno puede viajar a cualquier planeta del espacio, mientras su cuerpo físico duerme en la cama. Eso es lo que no sabe la humanidad en general, y eso es lo que se puede hacer, y cualquier persona que salga conscientemente en astral, mientras su cuerpo físico duerme en la cama, puede por experiencia directa saber qué es lo que viene al planeta, así en un ratito por la noche, sin más. No hay que andar lamiéndole cuentos a nadie, porque uno conoce por experiencia directa. Espera, ahora te van a hacer una pregunta también. De todas maneras, ¿cuál sería entonces lo que tú nos podrías decir de que, pues sabes que estamos envueltos en mensajes de este tipo desde hace cientos de años, ¿no? Del peligro de un apocalipsis, del peligro de nuestro trato a nuestro planeta, etcétera, ¿no? Y ahora una tercera guerra nuclear y luego yo creo que hasta incluso nuestras propias emociones son las que nos van a ocasionar la muerte, ¿no? Total al planeta. Pero ¿por qué tenemos que creer mucho más en las afirmaciones que tú haces ahora en pleno 2014 que de todas las anteriores del 2012, del 2000, del 1980, etcétera? ¿Entiendes? Vamos a ver, no hay un tiempo para esto. Es decir, si alguien quiere conseguirse una fecha exacta para calmar su mente, eso no existe. Hercolubus viene, los acontecimientos se están desarrollando, se están acelerando. Estén atentos a las señales, porque cualquier día de estos, nosotros nos embarcamos en un cataclismo atómico sin retorno. Y ustedes lo saben. Bueno, cuando digo ustedes me refiero a la sociedad en general. Lo presiente, lo intuye, que eso va a ocurrir. Es muy grave. Pero no pongan fechas. Nostradamus no se equivocó. Los mayas no se equivocaron. Nos equivocamos nosotros en las interpretaciones, porque en estos tiempos, unos años arriba, unos años abajo, no tienen ni la más mínima importancia. Estamos en el tiempo. Ahora mismo estamos en el tiempo. Y esto puede ocurrir dentro de unos meses y dentro de muy pocos años, pero no más allá. Ténganlo seguro, ustedes lo van a ver y se convencerán por sí mismos. Hola, bueno, soy Carol. Quería hacerte una pregunta. Según lo que pronosticas, en cuanto a lo que estás diciendo de la evolución de conciencia,
quería saber, por ejemplo, los niños que no tienen por su condición capacidad de llegar a un conocimiento o, bueno, a una evolución de conciencia como la que dices que tenemos que llegar a tener nosotros, ¿qué ocurriría en ese caso con ellos? ¿Y los pájaros, que no han hecho ningún mal a nadie? ¿Qué pasará con ellos? Sí, pero bueno, comparar un pájaro Me con refiero, un niño... los niños son viejos. Me voy a explicar. Los que hoy día son niños han tenido ya multitud de existencias, porque nosotros venimos aquí una y otra vez. Esto puede ser una teoría para algunos, pero para los que recuerdan las existencias anteriores es un hecho. Entonces, no son tales niños. Quiero decir, son niños, tienen un cuerpo físico de niño ahora. Cuando llegue el final llega para todos, y a cada uno se le dará lo que se le tiene que dar dependiendo de sus actos, no solamente en esta, sino en todas las existencias. Por eso, lo mejor que se puede hacer en estos momentos para unos, incluso unos padres, para proteger a la propia familia y a sus hijos pequeños, es dedicarse de lleno y con intensidad a eliminar todos sus vicios, defectos y errores. Cuando una persona elimina eso que se llama el odio, cristaliza en él una facultad de la conciencia que es el verdadero amor. Cuando una persona elimina de sí mismo lo que es la envidia, entonces cristaliza una facultad de la conciencia que es la alegría por el bien ajeno. Y así es como poco a poco, uno se va transformando. Y cuando uno se transforma, entonces ese grupo de seres, vamos a decir, que rigen los destinos de la humanidad y que no tienen nada que ver con los Illuminati ni esas pamplinas, porque eso son todo cosas del ego, ese grupo de seres que es la fraternidad o la gran fraternidad blanca universal, donde están terrestres y extraterrestres, los van a rescatar y los van a llevar a un lugar donde nada sucederá y podrán seguir adelante con su trabajo interno. Ese es el mensaje que yo puedo dar. Es lo que yo conozco y yo no puedo hablar de otra cosa que no sea eso, porque es lo que yo conozco. Hola Ángel, soy Alex. Si has estado siguiendo, pues Hola, Alex. me habrás estado viendo por la webcam. Bueno, yo en primer lugar quería transmitir una sensación, ¿vale? Nada más has entrado en tu intervención, has comentado que sentías una profunda tristeza por lo que aquí estábamos comentando. No. Sí. No he dicho eso. Siento tristeza no por lo que se comenta, sino porque realmente se tocan tantos temas tan diferentes y tan desde el punto de vista de los conceptos y los criterios que eso no conduce a nada positivo, y menos en estos tiempos. Esa es la tristeza, no por lo que uno comenta o dice. Bueno, en definitiva, bien, si querías haber expresado eso, pues quizá o no lo has expresado bien, o no lo he entendido yo bien, o algunos no lo hemos entendido así. Pero, sinceramente, mi percepción interior, mi percepción espiritual ante tus palabras, ante el decir que somos gente trabajadora, invertimos mucho dinero en difundir esto, me da mucha tristeza, todo esto, das un mensaje apocalíptico y la única solución que propones es que solo se salvarán aquellos que estén en disposición de alcanzar un nivel para ser rescatados por entidades que van a venir de otros y tal. Perdona que te diga, pero desde mi interior, desde mi conexión espiritual, desde mi yo superior y desde tu tono de voz, yo no encuentro mensajes amorosos, no encuentro mensajes de esperanza, nada más que encuentro mensajes de desesperanza y mensajes de, como si dijésemos, da igual lo que hagáis, no vais a tener oportunidad. Entonces, fíjate, Ángel, te digo algo. Si viene alguien a rescatar a aquellos iluminados, por llamar de alguna manera, por poner una etiqueta, ¿vale? O aquellos que hayan conseguido alcanzar el nivel de vibración adecuado como para abandonar este planeta antes de que sea destruido, yo personalmente, ole a los que se quieran ir rescatados. Yo prefiero quedarme en el planeta que me vio nacer para dar ayuda a aquellos que no han conseguido alcanzar la iluminación. Fíjate lo que te digo. Primero, ese rescate va a existir.
pero no para los iluminados. Bueno, es que cuando sino se para, habla, sino cuando para se aquellas habla, personas es que cuando se habla en imperativo, perdón, el que hayan imperativo comenzado- el imperativo es un tiempo verbal muy propio del ego, y tú precisamente estás intentando decir todo lo contrario. O sea, te estás como intentando transmitirnos que no hablas desde el ego y estás todo el rato utilizando el lenguaje imperativo. Va a suceder, va a existir, va a tal. Para mí eso solo tiene una correlación con el imperativo de las religiones de siempre, con el imperativo de los poderes fácticos de siempre, y no tiene nada que ver con un mensaje de luz, con un mensaje amoroso y con un mensaje de esperanza. Entonces yo, perdona que te diga, va a suceder y luego dices que es que no las cosas tienen que suceder en los tiempos que han de suceder. Yo entiendo eso, yo entiendo que los tiempos, hoy por hoy, el decir 2, 3 años, 10 años, 20 años, 100 años incluso, es en lo que es el río del tiempo, por decir de alguna manera, es muy poco. O sea, no podemos experimentar el tiempo de la manera que en otras partes del universo, o como quieras llamarlo, se puede experimentar, ¿vale? Pero eso de que va a suceder y tal, ese lenguaje imperativo, perdona, pero a mí me descuadra, con todo mi cariño y mi respeto, Ángel, te lo digo, de corazón. Sí, bien. De acuerdo, pero lo único que puedo decir es que las cosas van a suceder así. ¿Por qué es un lenguaje imperativo? Pues porque realmente no dependo de ideas ni de conceptos ajenos. ¿Que ustedes quieren creerlo? Créanlo. ¿Que ustedes no quieren creerlo? Allá ustedes. Allá yo no soy muy amigo, de las polémicas. Me han invitado a decir lo que tengo que decir, sí, y me he limitado a hacerlo. Eso es todo. Sí. Pero bueno, lo primero que de alguna manera... ¿Hay alguna pregunta más para mí, por favor? ¿Ves? Estás haciendo... Lo primero que has hecho es hacer... No, ¿hay alguna pregunta más para mí? Y si no, pues termina aquí la conversación, porque es que yo no tengo más cosas que decir. Yo no vengo a polemizar, yo no vengo a criticar ideas de otros. Yo no vengo a nada más que decir lo que lo que tengo que decir. Vale, pues entonces con esas palabras te paso con Luis porque me transmites todo lo que quería oír. Bien. Ángel, por mi parte yo creo que no era una cuestión de hacer polémicas, sino sencillamente de intentar aclarar las dudas que tenemos, ¿no? Nosotros nos reunimos justamente para eso. Pregúntenme y yo les respondo. Sí, por eso creo que alguno de los asistentes quiere preguntar algo con respecto al tema. Sí, dime. Escucho muy lejos. Pero te la transmito yo, espera un segundo. Viene Carol, ahora te habla. Sí. Otra cosa que cuando habló de lo de la Tercera Guerra Mundial, que según usted es una guerra que la habéis visualizado previamente a que vaya a ocurrir, si nos podría aclarar o bueno, alumbrar un poquito sobre eso, ser un poco más, no sé, sobre qué países o un poco más de información si la disponéis. Bueno, vamos a ver, como comprenderás, a estas alturas de la vida y del desarrollo tecnológico humano, hablar de países es... Bueno, hasta aquí hemos... Sí. Ángel. Perdón, se cortó. Sí,
Nada, seguimos con la pregunta que te había realizado Carol, por favor, ¿quieres? Sí. Vale. Voy a contestar a quien me estaba preguntando. Sí puedo decir algo muy claro. Llegará un momento en el que lo mejor que puede suceder es que uno emigre de Europa. Porque Europa, como siempre, será el principal campo de operaciones. ¿Pero puede tener algo que ver China ahí, de por medio, como se suele a veces vaticinar? ¿Cómo? Perdón, ¿puede repetirme la pregunta? Sí, puede tener algo que ver el país de China, que se suele un poco... Claro, va a tener que ver China, va a tener que ver Rusia, va a tener que ver toda Europa, va a tener que ver medio mundo. Quizá haya unas zonas donde se sufra menos, posiblemente esas zonas, se me ocurre ahora mismo que pueden ser el cono sur de América. Argentina, por ejemplo. Por ejemplo. Lo cual no quiere decir que no vayan a estar libres de ningún tipo de conflicto, simplemente que las consecuencias no son iguales. Vale, pues nada, pues gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta por parte vuestra? ¿Samuel? Vale. No, tenemos también aquí a un escritor que habló también sobre el tema de Nibiru. A mí me ha chocado mucho el que, tanto por la guerra como por el planeta errante, digámoslo así, ¿no, Ángel? No es un planeta errante. Nibiru, digamos que en las dimensiones superiores los maestros de la humanidad le conocen más por el nombre de Hercolubus, pero es lo mismo. Nibiru no es un planeta errante, ni pertenece, ni tiene nada que ver con el cinturón de Kuiper y los asteroides y los trozos que hay por ahí. Nibiru es un planeta enorme, que tiene, digamos, es una cuestión de mecánica celeste, tiene una órbita que cada cierto tiempo, de tarde en tarde, se acerca o penetra en el sistema solar, y fue el que ocasionó el hundimiento de la antigua Lemuria, fue el que puso fin a la civilización atlante, es el que va a poner fin a esta civilización, pero esto no es el fin del mundo, porque pasado Nibiru, digamos, la vida en el planeta va a seguir. Entonces, es el fin de una civilización. Aquellas personas que han trabajado sobre sí mismos, pues digamos que volverán a iniciar otra vez una nueva civilización y una nueva cultura. Entonces, ese planeta existe, ese planeta, digamos, está a la vista de muchos observatorios en el mundo. Ese planeta lo conocen todos los gobiernos, o por lo menos los gobiernos principales, los principales científicos. En muchos países, cuando se habla del planeta X o de Nibiru, automáticamente les intervienen los teléfonos y les quitan todo. Es decir, que eso es una cosa pública para cierta, o sea, es una cosa que lo conocen ciertos gobiernos y que no quieren hacerlo público. Y eso vendrá cuando ya haya pasado la Tercera Guerra Mundial y el planeta esté muy cargado de radioactividad. Ya, y una pregunta más que te iba a hacer. Y entonces, también sería, entonces el Nibiru también sería el que trajo también a la civilización que dirigen los sumerios, entonces la de los Anunnakis, o eso tú ya no crees en eso. Bueno, no conozco mucho de las, porque en realidad no me baso en ese tipo de conocimientos. Sé que los sumerios hablaban de Nibiru, de los Anunnakis, pero es una cosa que lo que nos interesa a nosotros ahora mismo es realmente, y francamente, y lo digo con total honestidad, es transformarnos. Porque si no hay transformación interior, no hay rescate y no hay ninguna posibilidad. Entonces, posiblemente los sumerios tuvieran razón, claro. Lo han tenido otros muchos sabios de la antigüedad. Sí, no, era por barajar otra de las teorías que se están dando con respecto a... Sí, posiblemente sí. Bueno, pues creo que ya se nos queda bastante claro y por lo menos tu mensaje está bien definido y está bien concreto. De todas maneras, sí. Sí, no, que sí, sí. Sí, me dicen que muchísimas gracias por... Sí, un poco... Sí, Sí, exactamente. Lo que me estaban comentando parte de los asistentes es que nosotros en realidad lo que vamos a hacer es transmitir nuestro estrado de frecuencia y con eso seguramente es el única arma poderosa que tenemos, ¿no? Creo que es un poco la conclusión, ¿verdad?
Bien, correcto, sí. Háganlo así. Espera, que está la gente ahora, se ha alborotado. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por atendernos. Espero que te hayas encontrado a gusto también con nosotros. Y bueno, gracias por el envío. La gente por lo menos tiene datos vuestros con respecto al libro y ya nos han escuchado de vuestra propia voz. Muchísimas gracias, Ángel, y hasta la próxima. Un saludo, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Venga, buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, dejamos un poquito de margen para fumar unos cigarritos. ¿Se puede? No se puede, ¿no? El apocalipsis. Bueno, voy a parar la emisión un segundito y luego seguimos.